Gracias, Eduardo, por la presentación. Quiero dar primero las gracias al Holding de Empresas y a las universidades que nos han invitado, especialmente a Fernando Loaiza, que es el que me hizo la invitación. Primero, aparte de agradecer, muy contento de estar en Ecuador, aunque sea en forma virtual. Ya sé que apenas podamos, Fernando, lo vamos a dejar caer por allá, así que espéranos, que seguro es una invitación que tengo hace muchos años de poder visitar ese hermoso país. Nosotros con Carlos trabajamos ambos en ciudades diferentes, Carlos en Santiago, en la capital, yo en una zona costera en el norte. Ambos trabajamos en centros de investigación territorial, porque si bien nosotros no somos arquitectos, ya que generalmente en Chile por lo menos son los arquitectos los que han desarrollado y han trabajado mucho más todo lo que es planificación territorial, nosotros estamos con doctorados en arquitectura, especialmente en planificación urbana, porque entendemos que la planificación urbana mm, no es solo de una parte del conocimiento, sino que más bien hoy en día, como son las ciudades, necesitan otros profesionales que también puedan intervenir con sus experiencias, con su expertise, ¿verdad?, en el ámbito del desarrollo territorial. En ese aspecto, una de las cosas que hemos estado haciendo nosotros hace ya varios años tiene que ver con conocer nuestro territorio. Si bien es importante tener investigaciones a nivel mundial, investigaciones que uno puede de alguna manera tomar como referencia, sin embargo, hemos descubierto, y así lo va a mostrar Carlos en un ratito más, que el conocimiento propio, el conocimiento de nuestro entorno, de nuestra situación en particular, muchas veces puede diferir bastante de lo que podemos encontrar incluso en grandes investigaciones a nivel internacional. Es por eso que todo lo que se haga en torno al territorio, específicamente en nuestros países y específicamente en nuestro propio territorio, como puede ser una ciudad o un territorio más pequeño, es tremendamente importante para poder entenderlo. Si queremos hacer planificación territorial, debemos específicamente conocer justamente cuáles son nuestras realidades propias. Generar líneas bases, ¿ya?, pero de conocimiento específico, es decir, con datos duros que nos puedan permitir no solamente conocer el territorio, sino que de alguna manera tratar de extrapolar y adelantarnos un poco a los procesos que vienen después. Respecto del tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con las respuestas urbanas ante la pandemia, primero hay que decir que las pandemias no son de ahora, es decir, las pandemias vienen hace 500 años, y cada una de ellas de alguna manera ha modificado, ¿verdad?, en bastante sentido la ciudad misma, la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos transportamos. Y como bien decía la doctora recién Viviana, cada 100 años más seguro vamos a tener nuevas pandemias, así que esta es una cuestión que vamos a tener que convivir con ella. Vamos a compartir. Me avisan si ya se está viendo la presentación. Se ve perfectamente. Gracias. Bien, entonces el título de nuestra presentación es la respuesta urbana, es decir, cómo la ciudad responde a esta solicitud, a esta intervención que ha hecho el COVID a nivel mundial, ¿verdad? Ahí vemos una persona con su máscara, que al parecer es una cuestión que ya vamos a tener que ver casi como anormalidad, como normalidad. Uno de los temas más interesantes que nos ha llevado este último año y medio es que nos tiene pendiente de esta cuestión. Es decir, cuando en el mundo pasan cosas tal vez casi que más interesantes, ¿ya?, o con más repercusión, sin embargo, la pandemia nos ha mantenido este último año y medio al pendiente de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque tenemos comunicación, ¿verdad? Justamente lo que estamos haciendo hoy, estar en esta conferencia en distintos lugares como que el tiempo no existiera, ¿verdad? Cada uno tiene sus horarios diferentes, sin embargo estamos en el mismo lugar, todos presentes. Entonces esta pandemia nos tiene de alguna manera vinculados entre todos para tratar de entender, porque esto es nuevo, y tratar de entender un poco las situaciones en particular. Y partimos inmediatamente viendo que efectivamente cada país, cada región, intenta luchar contra el coronavirus, pero no siempre tiene los mismos resultados, ni tampoco ocupa las mismas herramientas. Una, porque no están al alcance,
y otra porque efectivamente los que toman las decisiones tomarán decisiones diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que los estudios indican que todos los países van a responder de una manera distinta en el tiempo respecto de esta situación mundial. Algunos van a empezar a recuperarse a finales del 2021. Nosotros, por lo menos así pensamos, en caso de Chile, se supone que estamos dentro de ese conjunto, o por lo menos en el 2022. Y otros, sin embargo, se van a empezar a recuperar después del 2023. Y hay que pensar que en el mundo las personas se concentran mayormente en las áreas urbanas. Nosotros en Chile, más del 85% de nuestra gente vive en zonas urbanas. Por tanto, es interesante saber cómo la ciudad y su entorno tiene que responder de la mejor manera a esta situación y a las que efectivamente van a venir después. La ONU ha determinado que esta situación del COVID va a afectar efectivamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí enmarca una serie de condicionantes, ¿verdad?, que esta pandemia está afectando efectivamente a estos 17 objetivos. Algunos más, otros menos, y obviamente va a depender mucho de la situación que tenga cada país, de las herramientas, como dije anteriormente, que pueda tener para poder resolver esos problemas. Pero ya la ONU nos está diciendo que efectivamente el COVID-19 y todas las enfermedades, estas pandemias mundiales, van a afectar no solamente al crecimiento, por ejemplo, de un país, sino que va a afectar a la acción climática, al trabajo, ¿verdad?, a las comunidades y comunidades más sostenibles. Es decir, va a afectar de alguna u otra manera a muchos de los objetivos que antes de la pandemia se habían planteado por lo menos conseguir en los próximos 30 años. La misma ONU nos dice que las ciudades son una línea de defensa fundamental para responder a la pandemia. Por tanto, estudiar la ciudad, estudiar sus características propias, son una de las formas que tenemos para combatir este problema. Pero aquí está el mismo problema, es decir, ¿conocemos realmente nuestra ciudad? ¿Nuestras ciudades se responden de la misma manera ante un efecto? ¿Conocemos cuáles son las líneas base o los datos base o los datos duros que nos van a servir para poder enfrentar una futura pandemia? Ese es un poco el cuestionamiento, y de ahí entonces la importancia que tiene el estudiar justamente con fuentes confiables, con metodología aceptada, validada, de tal manera que esos datos puedan ser consistentes para poder tomar decisiones en el futuro próximo, en algunos, y también para poder intentar, y eso es lo que nosotros hemos hecho, simular, por ejemplo, a través de algoritmos, simular algunas situaciones que podrían conformar problemas, ¿verdad? Como por ejemplo la toma de decisiones de abrir o no, o cerrar un lugar o una ciudad, por ejemplo. Entonces, de ahí entendemos o tratamos de entender, la densidad urbana será un factor, por ejemplo, en las tasas de infección y mortalidad del COVID-19. Por ejemplo, esta densidad urbana, que no solo es densidad, sino que también tiene que ver con los diferentes espacios que existen en una ciudad. Estos espacios a veces totalmente distintos, que tiene que ver con, por ejemplo, la pobreza urbana, por ejemplo, cantidad de habitantes por metro cuadrado, o tipo de vivienda, por ejemplo, tipos de muro, calidad térmica, todas esas cuestiones que tienen que ver a veces con materialidades o con distancias, por ejemplo, de transporte, cómo esas vulnerabilidades pueden o no ser un factor incidente en las tasas de infección y mortalidad por COVID-19. Para eso entonces hay que tener los datos duros
de cada lugar donde nosotros queremos hacer la investigación. Entonces, este tema está causando muchos otros problemas. Por ejemplo, el estigma social asociado con el COVID-19. Es decir, ya estamos entendiendo que el COVID-19 nos ataca de la misma manera en todos los lugares, siendo a veces la misma ciudad. Otras preguntas que se están haciendo, dice, después del COVID-19, ¿cómo podemos hacer hospitales más seguros? ¿Ya? Porque mucha gente tiene incluso miedo de ir a un hospital porque se va a contagiar, o tiene la tasa de contagio en un hospital puede ser incluso mayor que no yendo, ¿verdad? En el caso de las obras nuestras de construcción, ¿verdad? Cambios sociales, cambian los tiempos, distanciamiento social, es decir, cómo esta pandemia mundial ha afectado incluso la manera en que nosotros trabajamos. Nosotros en Chile, para poder acceder hoy en día a una obra, tenemos protocolos, que son algunos que son desde el punto de vista nacional, otros protocolos que tienen que ver con las mismas empresas, ¿ya? Hacerse los testeos para poder entrar a una obra. Hoy en día tienes que hacerte los testeos antes de poder entrar, toma de temperatura al iniciar la obra, al terminar la obra, es decir, muchas de las cuestiones que nosotros ni siquiera podíamos haber pensado que se podían dar, hoy en día nos está cambiando la manera incluso de construir, y los tiempos que para nosotros eran tan importantes anteriormente, terminar a tiempo una obra, hoy en día más bien es terminar, ¿verdad?, sin tener problemas de salud de nuestros trabajadores juntamente con este tiempo. Entonces, muchas de estas cuestiones nos están cambiando la forma de concebir nuestras ciudades y la forma de trabajar. Entonces, llegamos a una gran pregunta. El virus entonces es desigual, es decir, ¿hay problemas con el virus entre los ricos y los pobres? Bueno, esa es un poco la idea del estudio que nosotros vamos a presentar, tratar de responder un poco a estas preguntas y ver de qué manera entonces la ciudad responde a los problemas de COVID. Los dejo con Carlos Aguirre, que va a hacer la presentación específica del tema. Carlos. Bien, pues muchas gracias. Ya me había dado cuenta que no tenía el micrófono prendido y me quedó dando vuelta una pregunta que hizo uno de las personas que en el chat, y voy a aprovechar de respondérsela al tiro. Chile tiene algo así como el 85% de las personas ya con el esquema de vacunación completo, o sea, primera vacuna, segunda vacuna y los días posteriores para la generación de esos anticuerpos. Con un variopinto de vacunas distintas que van desde las vacunas de Pfizer-Sinovac hasta las vacunas de AstraZeneca. Es interesante esa vuelta porque en el rigor hay que contextualizar que Chile tiene varios puntos, y lo voy a tratar en unos segundos más. Esta pandemia a nivel urbano ha tenido varios momentos y hoy día estamos estudiando los momentos para atrás, digamos. Entonces, les voy a presentar una modelación, digamos, de datos y análisis que responden a las condiciones basales y al primer brote. Estamos preparando con nuestro equipo de investigación en el Centro de Producción del Espacio un análisis de la etapa de latencia, que es cuando baja el brote, el primer brote inicial y se mantiene. Y se mantiene en un nivel de contagio relativamente constante durante unos cuantos meses. Y después entramos a ver otras cosas que corresponden directamente a los otros los otros dos brotes que hemos tenido y que tienen una condición territorial bien especial y que han generado cosas bien distintas, que es un poco lo que venimos a discutir aquí. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en este proceso, no sé si ¿qué están viendo? Ahí están. ¿Se están viendo la presentación o el Sí, está bien. PowerPoint? Perfecto. Es que desde el primer epidemiólogo que analiza esta información, que es el John Snow, que le pone una lógica de trabajo o análisis a una epidemia de cólera en el Greater London hace mucho tiempo atrás, el espacio urbano y el espacio en sí mismo como ente de contagio
como escenario del contagio, es un tema que hasta el día de hoy está dando vueltas, pero que no lo hemos sabido ni agarrar, ni ordenar, ni planificar, ni repensar, nada de eso. O sea, en el fondo, sabemos que existe, sabemos que está, pero nadie tiene la capacidad de entender, por ejemplo, qué ocurre dentro de la microbiología de un determinado edificio con determinadas características. Hoy día estamos en el punto en el cual lo podemos observar, y esas son un poco las líneas de investigación que tenemos desde el Centro de Producción del Espacio, en conjunto con el Laboratorio LID de La Serena, en conjunto con el CEDEUS de la Católica, y en conjunto con algunas actividades, sobre todo con algunos colegas que están trabajando en especial con temas de pobreza energética, que es algo evidente que viene hacia esto. Si a alguno de ustedes le interesa el tema y quiere revisar un artículo actualizado, hoy día de COVID hay millones, o sea, vayan a Science, está repleto, eh, pero nosotros hemos lanzado 2 artículos bien reflexivos al respecto, como grupo de investigación. Uno en la revista RQ de la Católica, que salió en abril, y otro que salió hace muy poquito, los primeros días de julio, en la revista Arquitectura, Ciudad y Entorno, ya donde junto con un grupo de microbiólogos intentamos discutir qué pasaba con la ciudad. Y varias de esas reflexiones van a estar reflejadas en esta presentación. Bueno, dicho lo anterior, les tengo que contar. Santiago de Chile es una ciudad muy especial. Muy especial porque tiene varias cosas bien raras para este tema. Primero está en un hoyo, una olla hidrográfica que hace que esté rodeada de la cordillera, pero en un antiguo espacio lacustre. Por lo tanto, tiene las características de ser una ciudad que está constreñida por grandes montañas. Y ha desarrollado construcciones desde el 1500, sin embargo, como tenemos terremotos relativamente importantes, como toda la costa pacífico, cada cierta cantidad de años, la verdad es que la antigüedad de la construcción no es tan antigua. De hecho, empezamos a tener construcción más permanente, dejando de lado las iglesias y esas cosas que se lograron mantener desde el 1900 más o menos. Entonces, si bien tenemos viviendas más antiguas, existen palacios señoriales, etcétera, en general la gran masa de nuestra edificación son edificaciones que vienen desde finales del siglo antepasado y mayoritariamente del siglo XX. Cuando vemos cómo se mueve la gente de Santiago, este es como el reflejo de la encuesta origen-destino. ¿Por qué es importante y por qué voy a hablar de estas dos cosas? Primero, porque en rigor el principal vector de contagio no son los animales, en estos momentos no son los animales, no es las corrientes de aire ni nada de eso, sino que son principalmente el contacto de persona con persona. Y por tanto, entre mayor actividad o interacción exista entre los territorios, mayor probabilidad tenemos de tener un mayor contagio. Se lo comento porque esto que estoy comentando es bien peculiar. Y en Chile no ha sido muy evidente, porque al tratar de hacer confinamientos, los confinamientos han sido de carácter dinámico y de forma parcial. O sea, como cerramos una comuna, o cerramos un grupo de comunas aledañas, cuando en rigor la mayor cantidad de la población se mueve intercomunas para sus trabajos. Por lo tanto, puede que tu comuna esté en cuarentena y tu comuna de trabajo no, o viceversa. Con lo cual, generamos un concepto de interacción y, o sea, con la cuarentena no eliminamos la interacción entre los territorios. ¿Ya? Y al no eliminar la interacción entre los territorios, la verdad es que no podemos avanzar mucho en el control de la pandemia. Lo vamos a ver en un rato más, digamos, cuando logramos armar un modelo matemático que nos permite explicar algunas cosas. Y les voy a dar 2 tips, digamos, un tip que lo pueden ver, digamos, se los voy a mostrar, donde se compara esto con la presencia de anticuerpos, etcétera, que es bien interesante. Pero todavía a mí no me deja de convencer, porque yo creo que aquí en esta interacción está la gran madre de este problema.
la interacción entre las comunidades y las comunas, los procesos de interacción, tanto hogar-trabajo, hogar-servicios, etcétera, incluso dentro de la misma comuna, pero producto de los servicios y de los empleos precarios, que se mueven dentro de esta misma comuna o se mueven dentro de la ciudad, y por lo tanto que no son sujetos de una cuarentena efectiva, son los que explican de mayor forma nuestro primer pic. Estamos a un año de nuestro primer pic. Un pic en que realmente vivimos algo que no habíamos vivido anteriormente y que no se ha logrado repetir a pesar de que tenemos muchos casos en los pics posteriores, en términos de cantidad de muertos, de expansión del virus, etc. Esa es una vista, es un mapa temático de Santiago, considerando dos elementos importantes. El primero son como se dan cuenta, son dos ejes. Entre más hacia el azul, nos encontramos con un estrato socioeconómico más alto, y entre más hacia el rojo, nos encontramos con una segregación espacial más alta. Por lo tanto, el morado, digamos, sería el nivel socioeconómico más alto, y la segregación más alta. Y por otro lado, el celeste, nos encontramos con un menor nivel de segregación socioespacial y a la vez niveles socioeconómicos más bajos. Si se dan cuenta, Santiago de Chile tiene zonas de pobreza bastante duras, que son las zonas rojas. Tiene zonas de riqueza bastante duras. Y tiene zonas de clases medias altas, en todo el resto de su articulado. No encontramos puntos rojos, más allá de esos pequeños puntos que están arriba, si me permiten un segundo, en esta que es la comuna de más altos ingresos, que es Lo Barnechea, y es el conocido Cerro 18, digamos, ¿ya? Que es, comillas, un gueto de pobreza dentro de esa comuna. Y el resto, bienvenido al desierto Lo Real, digamos, como diría alguien por ahí, se encuentra bastante periférico, y grandes zonas, digamos, de niveles socioeconómicos medios que se encuentran también relativamente segregados. Esto nos lleva a entender dos cosas, y dos fenómenos que los vamos a ver de aquí para adelante. La primera es que si queremos hacer una cuarentena efectiva, los únicos que se pueden ir a una cuarentena efectiva son los que están en las zonas moradas. ¿Por qué? Porque logran tener interacción con su trabajo en la misma zona, porque tienen una segregación espacial suficiente que les permite tener espacios determinados que le corresponden a eso, y un montón de detallitos asociados a cómo se interactúan dentro de la ciudad. La gran mayoría de la gente de las zonas rojas trabaja en las zonas moradas. ¿Ya? No trabaja en las zonas plomas, o sea, en las zonas azules, sino que mayoritariamente trabaja en lo que llamamos las tres comunas del rechazo para nosotros, que es un tema que podremos discutir hacia un lado. No tiene ninguna tema peyorativo hacia las clases altas, sino que específicamente en nuestro último plebiscito constitucional son las únicas comunas donde ganó el rechazo, justamente en estas comunas que veíamos hacia arriba. O sea, hay un claro patrón asociado también a las votaciones. Y este plebiscito constitucional que yo les estoy contando también responde a un proceso en el cual hubo unas protestas incidentes a finales del 2019, que si se dan cuenta, cada una de las protestas nosotros las seguimos, y logramos hacer el mapeo de dónde estaban las protestas. Los puntos negros son las protestas, ¿ya? Y el índice de segregación de Thiel fue algo que calculamos para esto, para identificar que habían zonas de fricción bastante potentes, ¿ya? Y que estas zonas de fricción aglomeraron de forma significativa algunos de los elementos más importantes de este estallido social. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que las diferencias formales entre las zonas donde hay aglomeración de clases altas en un mercado de suelo completamente liberalizado como el chileno, lo que ocurre es que tienen mayor acceso a viviendas de mayor precio. Y, por otro lado, de mayores servicios urbanos.
Por otro lado, donde no existen, solamente existe lo que mi gran amigo Rodrigo Hidalgo llamó la precariópolis. ¿Ya? Esta privatópolis privada, donde efectivamente tenemos, y la precariópolis, que es el resto de la ciudad que carece de ese. Entonces, los puntos de confluencia son efectivamente puntos donde vamos a encontrar un nivel de rabia social que responde a este proceso. Este fenómeno se repitió prácticamente en todas las ciudades de Chile. En Santiago fue mucho más agudo. ¿Ya? En Santiago vimos un edificio quemarse desde prácticamente los 4 puntos de la ciudad. En La Serena fue bastante complejo, etc. Esto fue previo a la pandemia. ¿Ya? Y lo digo porque lo fue previo a la pandemia, porque muchas de las cosas que les voy a mostrar más adelante, resulta que nadie las sabía. No teníamos idea. Tal como decía Rodrigo, ¿cómo vive la gente en Chile? No teníamos idea. El mismo ministro de Salud dijo, ¿cómo que hay hacinamiento en Chile? O sea, ex ministro de Salud, por decirlo más. Esta es la distribución de la pandemia hasta mayo. Falta el pic de junio, pero lo quise dejar fuera por 2 razones. La primera es que este pic en junio tiene 2 características. Primero, que estábamos con la dosis, o sea, con el esquema de vacunación avanzado. Y segundo, es un pic que respondió a ciertos lugares de Chile. O sea, hay algunos lugares de Chile donde saltó el contagio y otros que se mantuvo. Entonces, hay que estudiarlo separado, estamos en eso, digamos, como para poder separarlo. Pero bueno, este es el mapa general, donde tenemos un primer pic a mediados de junio, particularmente el 16 de junio del 2020, que sube muchísimo. Esta velocidad de crecimiento es maravillosa en términos matemáticos, o sea, algo que la pregunta es cómo se explica. Igual que la bajada. Pero una vez que baja, no baja nuevamente a los niveles de acá, sino que baja y se mantiene latente hasta diciembre, enero, que se pega un segundo pic, ¿ya? Y de ahí baja hasta marzo, y este marzo no para hasta junio. Son más o menos como la lógica de esta cuestión. Entonces, ¿cómo se distribuyen en una ciudad como Santiago? Bueno, lo de la vacunación estamos viendo. Y bueno, ¿cómo se distribuyó en el mundo el coronavirus? La verdad es que el coronavirus empieza a saltar de país en país, llega a las distintas ciudades, y a las distintas ciudades tiene toda una dinámica de crecimiento que logra identificar logra como a llegar a un territorio y empezar a conquistarlo. De hecho, es tanto que el año pasado prácticamente no tuvimos virus incisional, que era un virus que estábamos acostumbrados a tener en Chile en los inviernos. Prácticamente no tuvimos resfríos en términos de influenza, ¿ya? Que no es coronavirus, pero se parece, y los resfríos normales, estábamos algo así como el 15 o 20% de ellos eran causados por una suerte de virus de estas naturalezas, fueron prácticamente reemplazados por el SARS-CoV-2, digamos, que es el que conocemos como coronavirus. Eso que están viendo ahí es el pic de la pandemia territorializado. Cada cuadrito tiene de base algo así como 10 cuadras, 10 cuadras son 1 kilómetro cuadrado, de zona urbana. ¿Ya? Tenemos la suerte de que gracias a que los investigadores hemos molestado muchísimo al gobierno, logramos acceder a toda esta data territorializada y podemos trabajar con ella. De hecho, estamos haciendo un trabajo bien bonito con Rodrigo en La Serena, y en Concepción y en otras ciudades. Pero claro, si se dan cuenta, es bien como dramático lo que ocurre en Santiago versus lo que ocurre en otras ciudades. Santiago es la ciudad más densa de Chile. ¿Ya? Santiago y la comuna de Santiago son donde hay mayor cantidad de casos. Cuando el pic entra, o sea, cuando empieza a crecer la cantidad de contagios, el pic se traslada rápidamente a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago tiene características bien especiales que vamos a ir viendo en el futuro. Si lo separamos por comuna, o sea, por región, la verdad es que tienen un comportamiento relativamente similar. El pic se corre. El pic de la región metropolitana es el primero que va a destacar que el virus entra por 2 puertas a Chile. Entra por Magallanes, por Punta Arenas, y por Punta Arenas, producto de los cruceros y un par de cosas así. Y entra por Santiago por los viajes habituales a Europa. Entonces,
cuando se arma este proceso y se logra estructurar esta primera vuelta, la verdad es que Santiago era obvio que iba a tener su primer pick, tiene 2 rebotes en zonas extremas, y Magallanes, que es la zona de Punta Arenas, que es el sur austral de Chile, tiene un comportamiento completamente distinto. Ahora, el sur austral, sin contacto por aire, o sea, sin contacto controlado los viajes en avión, la verdad es que prácticamente no tiene conectividad con Chile, con el resto de Chile. Está pasado los fiordos, pasado los fiordos, hay que cruzar la Patagonia, hay que meterse a la Argentina. Entonces, en una condición de frontera cerrada, de bajo control, de alto control del tráfico aéreo, la verdad es que es bien poquito lo que puede pasar en ese sentido. Esta es la primera georreferenciación de los casos de forma oficial de la Seremia de Salud de Santiago. Si se dan cuenta, cada uno de estos puntos es un caso, y hay una clara concentración de casos en el sector oriente, producto de que en la vuelta de vacaciones de parte de las clases altas, que entran de vuelta viniendo desde Europa y traen dentro de sí, digamos, el coronavirus a Chile. Y existen también 2 patrones interesantes. El primer patrón es que se va a las zonas periféricas, ¿ya? Se va a las zonas periféricas, en especial a las zonas de La Florida, Puente Alto, Quinta Normal, Lo Prado, que son donde trabaja la mayor cantidad de personas que tienen trabajos de servicios en la zona de altos ingresos. Ya, cabe destacar que la imagen de Chile, esta imagen del Chile que ustedes pueden ver por la televisión, del milagro chileno, etcétera, es principalmente esta concentración en la ciudad de los malls, en la ciudad de los servicios, etcétera. No es que los otros no hayan, hay, pero en mucho menor cantidad, digamos. Allá son más evidentes, etcétera. Si lo analizamos temporalmente, ya, perdón. Si ya nos vamos al punto down, digamos, ya cuando viene bajando, lo que ocurre es esto. Prácticamente no hay casos en la zona y los casos se concentran en la periferia. Y los casos nunca salieron de la periferia, de ahí para adelante. Eso nos lleva a 2 preguntas de investigación. ¿Qué pasó? ¿Por qué es esto? Y ¿por qué si se dan cuenta, arriba de las cosas hay unas pequeñitas zonas marcadas con morado? ¿Ya? Donde un grupo de investigadores, entre los cuales me encuentro yo, digamos, sacamos un índice de vulnerabilidad asociado a un trabajo que veníamos haciendo con unos microbiólogos, donde identificamos un montón de variables físicas que podían incrementar la interacción de las personas y por lo tanto la interacción con el virus, asociado a problemas de vivienda, etc. Si se dan cuenta, están casi marcadas, digamos, son pocas las que no tienen asimetría. Hay un par aquí, digamos, en Santiago Centro, donde efectivamente los fenómenos de densidad urbana son los más relevantes, ¿ya? Y otros marcados acá, donde efectivamente también hay temas de concentración y hay acceso a cultos, etcétera, que generaron algunos temas. Cabe destacar que en Chile no se cerraron los cultos en una primera instancia, ¿ya? Por lo tanto, la gente viajaba desde el sector oriente a la periferia y de la periferia al sector oriente para asistir a los cultos. Ya, cultos de toda denominación, desde cultos católicos, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya el 2021, en las vacaciones, en febrero, digamos, teníamos esta situación, y ya en marzo tenemos esta otra situación. O sea, y volvemos a tener nuevamente un segundo pic, que es el que les comentaba. Entonces, ¿de qué depende estos factores? ¿Cuáles son los factores que nos generan espacialmente la distribución del virus? Bien, analicémoslo. Analicemos el primer pic. Veamos cómo va subiendo. Veamos cómo sube el comuna. Mira, hay comunas donde sube más. Ya hay comunas donde sube más la cantidad. Y la velocidad con que sube, o sea, la diferencia entre cada uno de estos 2 puntos es cada vez más relevante. Entonces, sentémonos a mirar. ¿Qué nos podemos encontrar? Comparémoslo con distintas cosas, por ejemplo, con los primeros diagnósticos.
Los primeros diagnósticos se encuentran en el lado izquierdo, y acá cómo se va conformando, cómo se va moviendo. ¿Ya? Cabe destacar que el punto rojo más grande, digamos, es un colegio en Santiago, donde una persona que viene desde Europa, particularmente desde Italia, trae el virus y va a una reunión de apoderados. Y al entrar a la reunión de apoderados, contagia a todos los apoderados que estaban en la zona. No todos, algunos fueron asintomáticos, etc. Pero ese es conocido como el primer brote formal, porque genera esta dispersión inicial del virus. Veo lo que va pasando, digamos, por distintos, y cada vez me va repitiendo esta subida. Si lo comparo, perdón. Si lo comparo con esto, veo que tiene un patrón bastante común. ¿Qué es esto, dirán ustedes? ¿Qué es esta cosa que está para el lado? Bueno, lo que pasa es que en la dictadura hubo un proceso de deslocalización de las clases bajas hacia la periferia de la ciudad de Santiago, no tan evidente en otras ciudades. En Santiago fue mucho más evidente. Entonces, las personas que trabajaban en distintos sectores del sector oriente o del sector centro, ya pasaron a ser llevados en una cosa que se llama la Operación Conferencia a poblaciones que se generaron en el exarradio de Santiago. Con lo cual, se produce un proceso donde esta gente sigue viviendo aquí, pero sigue trabajando acá. Por lo tanto, uno podría esperar que si siguen trabajando en ese lado y el virus estaba en una primera instancia, el virus se toma, se trae, se concentra aquí y después se devuelve al otro lado. Y así sucesivamente. Es un virus commuting. Si lo reviso respecto a las zonas, por ejemplo, de ingresos medios, tal como veíamos en un principio, ingresos medios, ingresos altos, la verdad es que de nuevo se da. Solamente que si revisan o recuerdan una slide hace unas 3 o 4 slides atrás, que es la de los colores rojos y verdes, que es la oficial del Ministerio de Salud. Estas fueron construidas por nosotros, pero la otra es oficial, completamente oficial. Se mantiene en la zona roja. O sea, baja el pic, pero las zonas rojas siguen con altos contagios. Si reviso la oferta de arriendos, ya esto es la oferta de arriendos al primer periodo, lo que ocurre es que tenemos un kick-off bastante similar, digamos, o sea, arriendos por precios. Si se dan cuenta, los precios bajan. Entonces, podríamos indicar, incluso tengo un gran amigo, el Pancho Vergara, colega y con el cual hicimos la primera investigación en este punto, que decía, te apuesto que si yo coloco como predictor del contagio el precio de la vivienda, me sale el precio de la vivienda como el mejor predictor para el contagio. ¿Ya? A pesar de que técnicamente no tienen ninguna relación. ¿Ya? O sea, no es que la gente que tenga mejores casas o que gaste más plata en sus casas, efectivamente se contagie menos, sino que lo que ocurre es que en una ciudad como Santiago, con un mercado solo liberalizado, con unas políticas de vivienda social centradas en la cantidad y no en la calidad, nos aparece un problema de que al final la segregación socioespacial también nos marca la segregación socioespacial de cómo el virus se distribuye. Lo que les decía, el año de construcción el año de construcción en realidad no es un proxy muy claro. No lograría hacer como un link intelectual de eso. Si vemos las viviendas con baja calidad y la temperatura o el estrés térmico producto de lo que llamamos la isla de calor, etcétera, estas dos son mediciones que hemos hecho nosotros en un trabajo de pobreza energética que se encuentra citado abajo. ¿Ya? Así que si lo pueden ir a ver a CIPER Chile. CIPER Chile es un lugar de periodismo de investigación donde nosotros colaboramos habitualmente. Efectivamente se mantienen. ¿Ya? O sea, esas zonas que tienen mayor amplitud son las que tienen las viviendas más malas. Y bueno, todo esto termina en dándole una vuelta a este atlas, que bueno, Rodrigo lo conoce, tiene su copia bien vista en su oficina, que es el atlas de indicadores espaciales para determinar cómo
los virus, cómo los espacios urbanos podían responder ante la primera ola del virus, del coronavirus SARS-CoV-2. Cabe destacar que este libro nosotros lo publicamos el 30 de marzo del año pasado, ¿ya? Con miras a poder apoyar algunas cosas, pero no funcionó tan... O sea, bueno, varios alcaldes lo tomaron, etcétera. Nosotros lo liberamos, así que pueden buscarlo, está en ResearchGate o en nuestro sitio web, pueden bajarlo entero, pueden bajar hasta las cartografías si quieren. O sea, está bien liberado en ese sentido. Ahí está un visor, un ArcGIS Online que más rato se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa con esta relación? La verdad es que esta relación lo que busca, la vulnerabilidad, es lo más heavy a la hora de aumentar o tener mayor velocidad o tener mayor aceleración del virus. O sea, el virus puede llegar a una zona naranja ahí y no va a haber tanto problema. Probablemente va a contagiar, su velocidad va a ser menor. Pero si llega a un punto rojo, lo que va a ocurrir es que la velocidad se nos va a desmadrar. La velocidad de contagio se va a desmadrar y el R0, que nosotros lo medimos en Chile, solamente para el contorno urbano, si lo bajamos, el R0 puede ser bastante más complejo. Fuera de ello, están los temas el tema del transporte, la interacción. Los lugares de mayor interacción son los que están marcados con rojo. Son donde más se mueve la gente. O sea, ahí son lugares prácticamente de paso, donde muchas personas en condiciones de no cuarentena se mueven. Hoy día que estamos con una cuarentena bastante más laxa y que tenemos muy poquitos casos, y acá destacar, o sea, tenemos menos de 1000 casos al día, estamos casi todos con las 2 esquemas de vacunación, con el esquema completo de vacunación, estamos bien en ese sentido. Claramente estas zonas nuevamente están volviendo a aparecer. O sea, aquí va a haber un montón de gente que va a tener mayor interacción con otros desde distintos lugares. Y eso responde a qué, porque tenemos una ciudad donde la especialización territorial es muy heavy, es muy potente, donde los puntos rojos, por ejemplo, son esos puntos rojos que se ven en el rojo azul, digamos, de la izquierda. Los puntos rojos son puntos de atracción. Son centralidades, por ejemplo, en términos urbanos. Y los azules son expulsores de viaje. Por lo tanto, esa maraña que veíamos anteriormente se explica por esta lógica, donde existe todo este proceso. Entonces, si yo quisiera ver una foto del virus, lo miraría con el filtro de la derecha, con el filtro rojo, con el filtro del índice de vulnerabilidad para ver cómo están los territorios. Pero si quisiera ver una película, tendría que interactuar este filtro rojo, con cómo se mueven las condiciones dentro de la ciudad. Y eso, que parece evidente para cualquier economista urbano, para cualquier ingeniero de transporte, para cualquier urbanista, la verdad es que no es tan claro para las otras disciplinas. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta de lo que decía Rodrigo, si yo hago un proceso matemático más complejo y meto muchas variables Tenemos a la 2 masa... minutos. Gracias, no se preocupe. Meto todo esto a la juguera, lo que va a ocurrir va a ser que yo puedo encontrar patrones de comportamiento del virus, ¿ya? Donde el celeste es el que más me importa porque es único. Y ese celeste que está ahí corresponde a la zona de Santiago, que es la zona más densa, la zona de la comuna de Santiago, que es la zona más densa, la que tiene más tránsito, que tiene un comportamiento bien especial asociado a esos valores, al contrario de cómo se funciona el resto de la ciudad. Ya si me voy para poder acelerar el tema, si logro explicar logro explicar matemáticamente la velocidad, lo que voy a ocurrir va a ser que la velocidad va a depender específicamente en un modelo estadístico espacial, digamos, de los viajes internos de la comuna, el porcentaje de viajes con destino hacia distintas zonas, el logaritmo de las viviendas hacinadas y la cantidad total de hogares con jefe de hogar con trabajo precario. O sea, ¿qué me está diciendo? Que por un lado, las condiciones basales del ingreso, las condiciones basales del territorio donde vives y las condiciones de viaje son las que son más relevantes a la hora de entender cómo funciona esta pandemia. Eso, en honor al tiempo,
viendo que nos queda muy poquito rato, lo voy a dejar para las conversaciones posteriores. Corresponde principalmente a el efecto de las cuarentenas en Santiago. Lo podemos discutir, está en un paper, lo pueden buscar ya de distintas formas. Y cuando ya tenemos temas de mortalidad, esto es muy interesante. O sea, a nivel de Chile, nuestro índice de vulnerabilidad fue capaz de predecir casi con un proxy muy, muy pequeño las muertes en prácticamente todas las áreas metropolitanas. Y donde se equivoca son en las ciudades, en las ciudades como Punta Arenas, como Guara, Colchane, que están fuera, son ciudades fronterizas, donde en rigor no tenemos control de más variables. ¿Por qué es importante apuntar ese control? Y esto, por favor, que lo veamos con detalle. Porque efectivamente esto ocurría con la primera variante, con la variante COVID-0. Pero hoy día ya tenemos en Chile 68 variantes dando vuelta. ¿Y cómo va a tener 68 variantes? Bueno, tenemos variables importantes como la BP1, la inglesa, la brasileña, etcétera, y la hindú. Pero en Chile también tenemos variantes. Y probablemente si analizamos, si hiciéramos la secuencia en estos grandes los microbiólogos chilenos que meten todas sus secuencias a un sistema que podemos ir revisando, claramente tenemos diferencias. No diferencias mayores, pero sí tenemos diferencias territoriales con diferencias territoriales relativamente significativas. O sea, el virus que llega a Santiago empieza a mutar por la cantidad de contagios, empieza a cambiar, ¿ya? Y cambia, pero no cambia tanto como para hacerse resistente a la vacuna hasta ahora. Y bueno, y pasando a las conclusiones, hay dos temas que nos deja la pandemia que son súper relevantes. El primero es que si un índice es capaz de sintetizar lo que ocurre en el espacio, es porque efectivamente este índice tiene algo de verdad dentro de él. Yo soy matemático, pero tampoco le creo mucho a las matemáticas, entonces las miro con harta distancia. Efectivamente están las condiciones de la vivienda, las condiciones de pobreza energética de la vivienda, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de densidad urbana, las condiciones de capacidad formal de poder hacer o no una cuarentena, capacidad formal de interactuar en un territorio, que nos permitirían entender cómo se distribuye este virus y por lo tanto tomar medidas un poco más no quiero decir robustas, porque me parece que no es el término, pero medidas un poco más eficientes en el manejo de la pandemia. ¿Ya? Ese paper que pasé rápido es una crítica que hicimos con unos amigos microbiólogos y que está ahora está en proceso de curatoría en Science, sobre cómo en el fondo las cuarentenas, como se tomaron en Chile con un proceso de vacunación rapidísimo, endemoniado, bastante eficiente, tampoco lograron mejorar un poco las cosas. O sea, todo lo contrario. En algunos casos tuvimos zonas bastante desmejoradas al respecto. Y bien, bueno, ahí está la bibliografía si lo quieren revisar y muchísimas gracias y disculpen por haber hablado más del tiempo indicado.